¿Cómo dar el primer paso cuando todo parece demasiado grande? Esta es la historia de Lars, un joven que descubrió que las metas más altas se conquistan un paso a la vez. Sentado en una pequeña mesa en un café de Ámsterdam, su mente iba y venía entre sueños no cumplidos y excusas repetidas. Lars siempre había soñado en grande, escribir un libro sobre las historias que su abuelo solía contarle, aprender a tocar el piano que acumulaba polvo en su apartamento y hasta correr un maratón. Pero cada vez que pensaba en esos sueños, sentía un peso abrumador. Mañana empiezo, se decía, pero mañana nunca llegaba. ¿Por qué? No era porque Lars fuera flojo, sino porque las tareas se sentían muy grandes. Ese día en el café, algo cambió. Escuchó sin querer una conversación entre dos turistas en la mesa de al lado. Uno le decía al otro: el truco está en hacerlo pequeño. No tienes que correr el maratón hoy, solo sal a caminar. Esas palabras resonaron en Lars. Pequeño. ¿Podría ser tan simple? Se quedó pensando, y en lugar de ignorar la idea, tomó una servilleta y escribió: hoy, solo una frase. Esa tarde, mientras volvía a casa, algo dentro de él no lo dejaba en paz. Las palabras «solo sal a caminar hoy» se repetían en su mente. Al llegar a su apartamento, se sentó frente a su escritorio y abrió el cuaderno. Esta vez no intentó planificar capítulos ni imaginar personajes complejos. Solo escribió una frase: las historias viven en quienes las cuentan, y mueren en quienes las olvidan. Se detuvo. Había comenzado. Era algo pequeño, pero era algo. A la mañana siguiente, decidió seguir con la idea de lo pequeño. Antes de ir al trabajo, tocó una sola tecla en el piano. No sonó bien, pero no importaba. Era un comienzo. Por la tarde, en lugar de ver televisión, salió a caminar por el parque, diciéndose que algún día esas caminatas serían carreras. Cuando llegó, Lars miró su apartamento y decidió que ya era hora de hacer algo con el caos que lo rodeaba. No intentó arreglar todo de golpe, en cambio, empezó por una esquina. El primer día ordenó su escritorio, apilando papeles y dejando espacio para su laptop. Cada día dedicaba solo unos minutos a un área específica, un cajón, una estantería. Poco a poco, su apartamento comenzó a transformarse. No solo estaba más limpio, sino que Lars sentía como también su mente se despejaba con cada pequeño logro. Pero no todo fue fácil. Hubo días en los que la duda lo consumía. ¿De qué sirve esto? Mis frases no son especiales, mis pasos no tienen rumbo. Esos momentos de frustración lo llevaron a recordar otra frase que escuchó en el café: no se trataba de alcanzar la cima en un día, sino de disfrutar el viaje paso a paso, lo que lo animó a seguir. Semanas después, Lars notó algo. Los pequeños pasos se habían convertido en una rutina. Descubrió que la fuerza de voluntad tiene un límite, pero las rutinas convierten las acciones en hábitos naturales. Tenía páginas escritas, empezaba a reconocer acordes simples en el piano, su resistencia física había mejorado y su apartamento estaba reluciente. Cada pequeño esfuerzo alimentaba el fuego que una vez había sido solo una chispa. La clave era centrarse en el progreso, no en la perfección. Meses después, Lars publicó su primera historia corta. No fue un éxito inmediato, pero una lectora dejó un comentario que le devolvió la esperanza. Tu historia me recordó algo hermoso de mi vida. Gracias por compartirla. Esa noche, mientras tocaba el piano, Lars pensó en una nueva frase para escribirla en su cuaderno. No importa si tus pasos son pequeños, lo que importa es que sigas avanzando. Con esa frase, entendió que había transformado su vida no con grandes saltos, sino con pequeños pasos constantes. A veces creemos que nuestros sueños son inalcanzables porque los vemos como una montaña inmensa que debemos escalar de una vez. Sin embargo, la verdad es que todo gran logro empieza con un pequeño paso, y ese primer paso, aunque parezca insignificante, es el más importante. Una vez que lo das, el resto fluye con mayor facilidad. Es como poner en movimiento una bola en una pendiente. El esfuerzo inicial cuesta, pero luego sigue rodando por sí sola. Por ejemplo, si sueñas con crear un negocio, no te preocupes por tener todo perfecto desde el principio. Empieza investigando tu mercado o anotando tus ideas en una libreta. Si quieres mejorar tu alimentación, no intentes cambiar toda tu dieta de golpe. Comienza añadiendo una fruta al día o tomando más agua. Lo esencial es dividir tus metas en acciones tan pequeñas que sean imposibles de rechazar. Cada pequeño avance es una victoria, y esas victorias acumuladas son las que, con el tiempo, te llevan más cerca de lo que siempre has soñado. Así que hazte esta pregunta. ¿Qué podrías hacer hoy, aunque sea algo mínimo, para acercarte a tus sueños?
Cuéntanos en los comentarios, nos encantaría leerlo. Si esta historia te inspiró, compártela con alguien que lo necesite y acompáñanos en nuestra próxima historia, quizás sea justo la chispa que tú o alguien más están esperando.